Ecuación diferencial lineal de primer orden. Voy a definir lo que es una ecuación diferencial lineal de primer orden y después voy a presentar el desarrollo de cómo es que podemos obtener la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y en esta solución vamos a poder observar dos tipos de soluciones. Una, cuando la ecuación diferencial está igualada a cero, que se conoce como la solución homogénea, y otra, cuando la ecuación diferencial está igualada a una función. Y esa otra solución se conoce como solución particular. Vamos a definir qué es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Voy a considerar como variable dependiente a y, de tal manera que la derivada de y con respecto de su variable independiente x es la derivada más grande que va a existir en esta expresión. Eso significa que esta va a ser una ecuación diferencial de primer orden. Pero resulta que esta ecuación diferencial de primer orden tiene como segundo término una función p que depende de x y que multiplica a y está igualada a una función f que depende de x. Esta es la estructura de una ecuación diferencial lineal de primer orden. La función p que multiplica a y es una función que depende de x y f es una función también que depende de x. Ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Por qué es una ecuación diferencial lineal? Se presenta como una ecuación lineal porque se hace una combinación lineal de la función y con la derivada de y con respecto de x. Si este es un conjunto generador, que voy a definir como L, entonces todas las combinaciones lineales de estas dos funciones me dan por resultado cualquier función dentro de mi espacio vectorial de las funciones escalares de variable escalar. De ahí es que recibe el nombre de ecuación diferencial lineal. En este caso, la derivada más grande es la derivada de y con respecto de x. Por lo tanto, es una ecuación diferencial de primer orden, una ecuación diferencial lineal. Para este tipo de ecuaciones diferenciales lineales, si el término independiente, que en este caso es la función f de x, es igual a 0, entonces se define a la ecuación diferencial lineal de primer orden, derivada de y con respecto de x más p de x y igual a 0, se define a la ecuación diferencial lineal como la ecuación diferencial homogénea. Bueno, veamos cómo es la solución de la ecuación diferencial homogénea para un caso general de esta ecuación diferencial lineal de primer orden. La solución de la ecuación diferencial homogénea la podemos desarrollar de la siguiente manera. Tengo la derivada de y con respecto de x más p que depende de x por y igual a 0. Si yo reescribo esta ecuación, puedo observar que tengo una ecuación diferencial de variable separable. Significa que la derivada de y entre y es igual a menos p de x por diferencial de x. Integro ambos lados de la igualdad. Logaritmo natural de y igual a menos la integral de p de x, diferencial de x,
Por tanto, resulta que la solución homogénea, que es la solución de esta ecuación diferencial lineal homogénea, la voy a escribir con un subíndice h, es igual a la función exponencial elevada a la menos la integral de p de x diferencial de x. Y aquí tengo la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea, que resulta ser una ecuación diferencial de variable separable. Bueno, si el término independiente es distinto de cero, entonces tengo una ecuación diferencial lineal de primer orden en su representación general. Desarrollemos su solución. Tengo entonces que la ecuación diferencial lineal si la reescribo, tengo que esta ecuación diferencial es igual a la diferencial de y más p de xy menos f de x. Todo esto por diferencial de x e igual a 0. Tengo entonces una ecuación diferencial en su forma diferencial y la voy a resolver como una ecuación diferencial exacta. Lo primero que tengo que hacer es verificar si esta es una ecuación diferencial exacta. M es 1, N es P de XY menos F de X. Para que esta sea una ecuación diferencial exacta, se requiere que la derivada parcial de M con respecto de X sea igual a la derivada parcial de N con respecto de Y. En este caso M es una constante, entonces esta derivada vale 0. Y la derivada parcial de N con respecto de Y resulta que es igual a P de X. Estas dos derivadas parciales no son iguales. Significa que no es una ecuación diferencial exacta. Revisemos el factor integrante. Bueno, para el factor integrante voy a considerar que es un factor integrante que depende de x. Significa que debe existir una función que dependa de x y esa función la vamos a llamar h. Y debe obtenerse de la diferencia de estas derivadas parciales de la siguiente manera. Derivada parcial de n con respecto de y menos derivada parcial de m con respecto de x, todo esto dividido entre m. M vale 1, así que la diferencia de estas derivadas parciales sería la función p de x. Sí existe el factor integrante que depende de x. Bueno, obtengamos este factor integrante. Resulta que la diferencial del factor integrante entre el factor integrante es igual a la función que depende de x, en este caso es p de x, diferencial de x. Tengo logaritmo natural del factor integrante, que va a ser igual a la integral de p de x diferencial de x. Es decir, el factor integrante, que depende de x, es igual a e a la integral de p de x diferencial de x. Este es el factor integrante. Resulta que este factor integrante tiene una relación con la solución homogénea.
Es decir, el factor integrante es igual a 1 entre la solución homogénea. Bueno, vamos a multiplicar la ecuación diferencial por la solución homogénea. Diferencial de y entre la solución homogénea, que es el factor integrante, 1 entre la solución homogénea, más p de x por y entre la solución homogénea, menos f de x entre la solución homogénea. Todo esto por diferencial de x igual a 0. Esta ya es la ecuación diferencial exacta. Voy a verificar si efectivamente esta es una ecuación diferencial exacta. Voy a considerar ahora que P es igual a 1 entre la solución homogénea. Q es P de x por y entre la solución homogénea menos f de x entre la solución homogénea. Aquí nada más hago la observación que la solución homogénea es una función que depende de x. Debo calcular la derivada parcial de p con respecto de x. Y eso sería igual a la solución homogénea elevada a la menos 1, lo cual resultaría ser menos 1 entre la solución homogénea al cuadrado por la derivada parcial de la solución homogénea, bueno, en este caso, la derivada ordinaria de la solución homogénea con respecto de x. Y por el otro lado, la derivada parcial de q con respecto de y sería igual a p de x sobre la solución homogénea. Todo lo demás pues vale 0. Al ser una ecuación diferencial exacta, resulta que menos 1 entre la solución homogénea al cuadrado por la derivada de la solución homogénea con respecto de x debe ser igual a p de x entre la solución homogénea. Voy a multiplicar todo por la solución homogénea. Tengo entonces menos 1 entre la solución homogénea, derivada de la solución homogénea con respecto de x, y esto debe ser igual a p de x. Bueno, podemos verificar, debido a que la solución homogénea es igual a e a la menos la integral de p de x diferencial de x. Significa que la derivada de la solución homogénea con respecto de x es igual, o sea, la solución homogénea, porque es la función exponencial, por la derivada de el exponente de la función o de la potencia de la función exponencial, es decir, la derivada con respecto de x de menos la integral de p de x diferencial de x. ¿Cuánto vale la derivada de una integral? Pues la derivada de la integral sería menos la función p de x. Y con esto podemos asegurar que la función menos 1 entre y, la solución homogénea, por la derivada que vale la solución homogénea por menos p de x, es igual a p de x. Esto se cumple y con eso se satisface que la ecuación diferencial, cuando utilizamos el factor integrante, es una ecuación diferencial exacta. Entonces, la ecuación diferencial es exacta. Aquí nada más verificamos. Bueno, si ya tengo que mi ecuación diferencial es exacta, pues vamos a resolver la ecuación. Aquí vamos a poner esto como un separador
para partir justamente de la ecuación diferencial que vamos a resolver. Bueno, si tengo que esta es mi ecuación diferencial exacta, que ya verifiqué que sí se trata de una ecuación diferencial exacta, pues vamos a resolverla. Para resolverla, necesito plantear mis dos ecuaciones. Tengo entonces que la derivada parcial de phi con respecto de y es igual a 1 entre la solución homogénea, y la derivada parcial de phi, que es la solución de la ecuación diferencial exacta, derivada parcial de phi con respecto de x es igual a p de x por y entre la solución homogénea menos f de x entre la solución homogénea. Tengo mis dos ecuaciones, ecuación número 1 y ecuación número 2 para resolver esta ecuación diferencial exacta. Voy a integrar la ecuación número 1. Resulta que la integral de la ecuación 1 sería la función phi, que es igual a la integral de la diferencial de y entre la solución homogénea. La solución homogénea depende de x. Así que el resultado es y entre y homogénea. Más una constante de integración. Y esa constante de integración va a ser la función u, que en este caso depende de x, porque estoy integrando con respecto de y. Voy a sustituir en la segunda ecuación que tengo numerada en verde. Sustituyo en 2 y debo calcular la derivada parcial con respecto de x de esta función. Y entre y homogénea más u de x, y esto debe ser igual a p de x por y entre y homogénea menos f de x entre y homogénea. Desarrollo esta derivada con respecto de x y tendría y entre y homogénea al cuadrado, esto negativo, multiplicado por la derivada de la solución homogénea con respecto de x, más la derivada de u con respecto de x. Y esto es igual a p de x por y entre la solución homogénea menos f de x entre la solución homogénea. De la revisión que hicimos para identificar si se trata de una ecuación diferencial exacta, observamos que menos y entre la solución homogénea al cuadrado por la derivada de la solución homogénea entre x es igual a p por y entre y homogénea. Y eso está justo de este lado. Si esta ecuación yo la multiplico por y, entonces tengo esta identidad. Tengo entonces que este término es el mismo que está de este lado multiplicado por y este que está del otro lado de la igualdad es este multiplicado por y. Entonces, estos dos términos son iguales, lo que significa que la ecuación anterior resulta en que la derivada de u con respecto de x es igual a menos f de x entre la solución homogénea. Bueno, la solución homogénea depende de x. Esta derivada de una función que depende de x con respecto de x es otra función que depende de x. Significa que si yo integro esta ecuación, tengo a la función u que depende de x. Y esa integral pues, va a ser igual a menos la integral de f de x por 1
entre la solución homogénea diferencial de x. Aquí voy a hacer un cambio, nada más para representar a 1 entre la solución homogénea como mi factor integrante, que es esta función que está aquí. Entonces tengo f de x por el factor integrante diferencial de x. Ya tengo todos los elementos para mi solución general. Resulta que la solución general va a ser la función phi. ¿Quién es la función phi? Es y entre la solución homogénea más u de x. ¿Cuánto vale u de x? Menos la integral de f de x por el factor integrante. Menos la integral del término independiente por el factor integrante diferencial de x. Y todo esto es igual a una constante. Si yo despejo y, entonces puedo escribir la solución general de forma explícita. Y eso sería igual a una constante por la solución homogénea más la solución homogénea por la integral del término independiente f de x por su factor integrante diferencial de x. Bueno, resulta que aquí podemos observar lo siguiente. Esta solución general, cuando el término independiente es distinto de cero, tiene dos términos, dos elementos. Uno que tiene que ver con la solución homogénea y otro que tiene que ver con lo que se conoce como la solución particular. Es decir, la solución general de una ecuación diferencial lineal de primer orden, en este caso, es igual a la suma de dos soluciones. Una, que es la solución homogénea, y otra, que es la solución particular. Esta es la estructura que tiene la solución general de una ecuación diferencial lineal, cuyo término independiente es distinto de cero. Si el término independiente vale 0, entonces la solución particular vale 0. Y en este caso, para esta constante, si yo la agrego dentro de esta función, pues acuérdense que, o vamos a recordar, que la solución homogénea, es más, vamos a traerla de donde la tengamos, es esta. Hay que acordarnos que la solución homogénea es esta expresión. Si yo resuelvo esa integral, pues va a haber una constante de integración que al utilizar la función exponencial queda como una constante que multiplica a una función. Aquí pudiera muy bien sustituir esto como una constante que multiplica a una función y sub índice 1 que depende de x. Si k es una constante cualquiera y c es otra constante cualquiera, entonces tengo que la solución homogénea es una constante por una función que depende de x. A esa función se le conoce como solución fundamental. Bueno, este es el desarrollo general para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si el término independiente es igual a 0, se resuelve como una ecuación diferencial de variables separables. Si el término independiente es distinto de 0, se resuelve como una ecuación diferencial exacta.
con factor integrante. Y en este caso, para este desarrollo general que planteamos, resulta que la solución homogénea multiplicada por el factor integrante, que son funciones que dependen de x, eso es igual a 1. Es decir, el factor integrante es el inverso a la solución homogénea. Entonces pudieran ustedes sustituir todas estas expresiones para las funciones específicas de la ecuación diferencial lineal de primer orden que ustedes tengan, o resolverla como lo planteamos aquí en este caso muy general. El objetivo de este desarrollo general no es plantear funciones o fórmulas para resolver una ecuación diferencial de primer orden, sino más bien llegar a la estructura que presenta una ecuación diferencial lineal. Solución homogénea más solución particular. Y esta estructura es importante porque cuando empecemos a resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, vamos a tener la misma estructura en la solución general. Solución homogénea más solución particular. Esa es la importancia del planteamiento general de la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden.